Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del 21. Este es un nuevo programa el día de hoy. Yo soy Isaac Vázquez y estamos en esta ocasión aquí para poder conversar sobre la ley de fusiones y adquisiciones, la ley de control de fusiones, que pues ha sido aprobada por insistencia por el Congreso de la República y ahora ya está presente para que pues se pueda regularizar estos procesos de compras entre empresas y fusiones entre empresas también que se puedan dar aquí en nuestro país. Y para poder hablar de ello a fondo y saber qué cambios ha habido, qué observaciones del Ejecutivo han sido acatadas por el Congreso y también qué otras pues no corresponden a la propuesta original que se dio en un momento, tenemos con nosotros a Guillermo Ferrero. Él es experto en Derecho y además es socio del estudio Filipe Prieto Carrizosa Ferrero de U, y está con nosotros aquí para poder conversar al respecto. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Muchas gracias por la bienvenida. Estoy muy contento de estar acá y gustoso de contestar todas las preguntas que tenga bien hacer. Bien, tenemos este suceso que ahora el país de pronto ya cuenta con una norma en materia pues de fusiones y adquisiciones empresariales, lo cual es algo pues nuevo en el sentido de que va a requerir que el Indecopi se fortalezca, tenga ciertas capacidades que antes no las tenía o las tenía parcialmente, y también se establecen unos criterios, por así decirlo, para que la gente nos entienda, para que se pueda evaluar qué operaciones de fusiones o de compras entre empresas correspondan a ser observadas o reguladas o pues analizadas por el Estado, ¿verdad? Pero yendo de manera resumida al objetivo y a los criterios que se están definiendo para poder permitir que se dé esta observación a los procedimientos de fusiones y de adquisiciones, ¿cuáles serían los detalles que hay que tener en cuenta con esta norma que ha sido aprobada recientemente por el Congreso? Sí, muchas gracias por la pregunta. Voy a comenzar de repente quizás brevemente por lo más básico para después introducirlos al tema a todos los oyentes. Lo que busca la norma es proteger finalmente al consumidor final, ¿no? ¿Y cómo es que llega supuestamente a proteger al consumidor final? Al proteger la libre competencia, ¿no? Y para proteger la libre competencia, lo que busca la norma es que ciertas operaciones de fusiones y adquisiciones o concentraciones empresariales que permiten integrarse, ¿no?, a más de dos sociedades, ¿no?, requieran del paso previo, ¿no?, y la autorización previa por parte del Indecopi. Es decir, el Indecopi va a ser como un garante, ¿no?, de manera previa, ¿no?, para determinar si es que una transacción puede ser lesiva a la libre competencia o no, y consecuentemente si puede tener un impacto en el consumidor final. Entonces, para esto la norma lo que establece básicamente es un criterio de lo que se debe considerar primero como un acto de concentración empresarial, ¿no? Dentro de este concepto tenemos a los típicos ejemplos como es el de fusión de sociedades, cuando dos sociedades se integran en una nueva sociedad o una absorbe a la otra. Los casos de compra de acciones, ¿no?, cuando una sociedad adquiere las acciones y toma una posición de control en otra sociedad, o de lo contrario también cuando una sociedad adquiere activos sustanciales de otra, permitiéndole operar líneas de negocios. Entonces, en tanto la operación calce dentro de esta definición de concentración empresarial, se debe de verificar un segundo criterio para saber si es que la transacción tiene que ser notificada previamente al Indecopi antes de su entrada en vigencia. Y este segundo criterio es el criterio de los umbrales, ¿no? Existe lo que se conoce como el umbral conjunto de las empresas que participan de la operación de integración, y existe lo que se conoce como el umbral individual. El umbral conjunto, ¿no?, que se requiere en términos de ventas durante el año 2020 o el valor de activos de las sociedades que participan en la integración, ha sido fijado en $144 millones. Y el valor individual de ventas o de activos durante el año 2020 nuevamente, de al menos dos de los participantes en ese proceso de concentración económica, tiene que ser mayor a los $22 millones. Entonces, en principio,
queda relativamente claro, ¿no?, que bajo estos criterios, cuándo es que una operación de concentración tiene que pasar por el filtro previo del Indecopi antes de su entrada en vigencia. Es decir, para proteger la libre competencia y proteger al consumidor final. Algo que es cuestionable desde mi punto de vista y que no estuvo en el decreto de urgencia que fue aprobado durante el gobierno del expresidente Vizcarra y que ha sido más bien incorporado por el Congreso de la República, a pesar de las objeciones nuevamente del Poder Ejecutivo, ya bajo el mandato del presidente Sagasti, es que se le da un rol al Indecopi de poder revisar ciertas transacciones, aun cuando esas transacciones o las empresas participantes en esas transacciones no superen los umbrales que acabo de comentar, el umbral conjunto y el umbral individual, ya sea de ventas o de valor de activos. Es decir, podemos estar eventualmente ante una transacción en que las ventas conjuntas de la compañía no superen el umbral conjunto, o podemos estar también ante una transacción en la cual las ventas de las compañías de manera individual no superen los umbrales individuales, y no obstante eso, ¿no?, el Indecopi va a tener siempre un rol, ¿no?, o una función o una facultad de poder de oficio, ¿no?, poder revisar esas transacciones. Nosotros lo que creemos es que esto le genera un grado de incertidumbre, ¿no?, al mercado de fusiones y adquisiciones, que son procesos de inversión finalmente, porque claramente cuando estemos ante transacciones de empresas más chicas a las que he comentado, no sabremos si debemos de presentar previamente la transacción ante el Indecopi o no. Y esto es relevante. Discúlpeme que le corte un momento, antes de continuar, discúlpeme que le corte, pero esto podría generar de cierta manera, en cierta medida, ciertas dificultades para la consolidación de algunas empresas en sectores que de pronto estén todavía desarrollándose. ¿Podría ser un impedimento o no hay ese riesgo? Sí, yo creo que muchas gracias por tu pregunta, Isaac, y creo que has dado en el clavo, porque claramente esto puede representar un impedimento, más que un impedimento, una incertidumbre jurídica, ¿no?, inseguridad jurídica para agentes económicos, ¿no?, que quieren participar de una transacción de esta naturaleza para generar sinergias, porque eso es lo que se busca finalmente a través de estas operaciones de integración. Y de repente en mercados no tan grandes, ¿no?, en los que las ventas no son tan relevantes, ¿no?, o de lo contrario, en mercados en los que las ventas sí son relevantes, ¿no?, pero los partícipes de ese mercado no son partícipes relevantes, ¿no? Y esto lo que genera es que esas transacciones no se va a saber si tienen que ser presentadas previamente al Indecopi para su revisión o no. ¿Y eso qué implica? Implica dos cosas, perdón un segundo. Implica tiempo, primero, porque si uno tiene que presentar la transacción al Indecopi, existen dentro del procedimiento del Indecopi dos fases, la fase 1 y la fase 2 de revisión de la transacción. Si la transacción calza únicamente dentro de la fase 1, podemos estar hablando de un plazo para implementar la transacción de aproximadamente entre 2 y 3 meses. Pero si además la transacción de pasar por la fase 1 llega a una fase 2, o sea, la transacción se complica por conceptos de supuesta restricción a la libre competencia, entonces la fase 2 sola puede demorar entre 4 y 6 meses más. Entonces, si sumamos tiempos, ¿no?, podemos estar hablando de un proceso de integración que demore de repente entre 6, 8 y hasta 9 meses quizás, ¿no? Y el gran problema de tener transacciones en las que uno no sabe si la transacción va a ir adelante o no, o transacciones de alguna manera suspendidas en el tiempo, ¿no?, es que la confidencialidad de estas transacciones se puede romper, y si se rompe la confidencialidad, lo que termina sucediendo es que las empresas involucradas, y sobre todo la empresa que va a ser adquirida, pierde valor en el tiempo. Y pierde valor, ¿por qué? Porque sus trabajadores se ponen nerviosos, sus proveedores también, sus clientes también, y así sucesivamente. Entonces, al ponerse nerviosos pueden dejar de trabajar
con esa empresa que va a ser adquirida. Y en cuanto al efecto que hay por el otro lado, por el lado de la entidad que está encargada de revisar los procesos, que es el Indecopi, ¿podría haber una eventual saturación en cuanto a sus capacidades, especialmente en las primeras etapas, ¿no?, en las cuales comience a acatar la norma y a ponerse, digamos, en marcha en cuanto a sus labores para este tipo de procesos? ¿Podría haber un efecto negativo en su desempeño, en su performance como entidad autorizada o encargada? Es una muy buena pregunta también. Yo creo que sí, ¿no? Justamente el decreto de urgencia en su oportunidad, el decreto de urgencia aprobado durante el gobierno del expresidente Vizcarra, no le daba esta facultad de oficio al Indecopi para revisar transacciones por debajo de los umbrales. Y justamente se establecieron umbrales altos, ¿no?, con la finalidad de que quizás el próximo año, ¿no?, hubieran pues entre 10 y 20 transacciones que requiriesen este control previo exigido por la ley aprobada por el Congreso de la República. Porque lo que uno no quiere en este momento es saturar al Indecopi de muchas transacciones, de muchos mercados, ¿no?, que no necesariamente conoce a profundidad, ¿no?, y para los cuales va a requerir tiempo, ¿no?, de análisis, aprendizaje y entendimiento, ¿no? Y desgraciadamente, nuevamente, como decía, con esta facultad que se le da de oficio al Indecopi, el Indecopi puede terminar inmerso en investigaciones en industrias, sectores o servicios que no le son del todo conocidos. Y eso puede hacer que lo que iban a ser originalmente 10 o 20 transacciones a ser revisadas puedan terminar siendo bastante más. Ahora, por otra parte, había un aspecto que fue bastante criticado hace un tiempo y era el rol que iba a tener la SBS, ¿no?, como ente supervisor del sistema financiero, y había cierto recelo en realidad en el sector privado respecto a que el Congreso no le estaba dando el peso que realmente merecía la SBS en la norma previa, la cual fue observada, porque no se le contemplaba como una entidad cuya opinión fuese pues al menos vinculante o que tuviese un peso relevante en la aprobación de la operación de fusión o de adquisición que se estuviese dando eventualmente en una vez que se aprobase la norma. Sin embargo, ahora el Congreso se allanó a la observación que hizo el Ejecutivo, al menos en este apartado, y consideró que la SBS pues tenía que tener, mejor dicho, voz y voto, por así decirlo, para que los entiendan las personas que nos están viendo. Y este suceso, este cambio, este hecho de decidir incluir a la SBS, ¿no?, ¿cómo es que está garantizando a los peruanos y también al sistema financiero, digamos, el futuro desempeño de, uno, el mercado de fusiones y adquisiciones en cuanto a lo que son empresas financieras, y dos, la seguridad también de los mismos usuarios del sistema financiero que también eventualmente se pueden ver afectados, ¿no? ¿Se mantienen esas condiciones de certeza, de certidumbre respecto a lo que se proponía inicialmente, o hay algún cambio que habría que observar? Sí, yo diría más bien ahí que la ley publicada el día de hoy en el Congreso por el Congreso de la República, publicada en el Diario Oficial del Peruano, ¿no?, regula correctamente el rol de la Superintendencia de Banca y Seguros. Porque lo que nos dice en buena cuenta es que la SBS, ¿no?, va a seguir siendo la entidad que autoriza este tipo de transacciones, ¿no?, desde su rol prudencial y técnico, ¿no? Y más bien el análisis de libre competencia, ¿no?, recae en manos del Indecopi. Yo creo que lo que ha hecho el Congreso de la República en esa materia, ¿no?, lo ha hecho bien. Además, se ha incorporado nuevamente en la ley, ¿no?, porque había sido excluido en un proyecto anterior, pero se ha incorporado nuevamente la facultad que existe para que en ciertos casos en los que una entidad del sistema financiero que capta recursos del público en general, ¿no?, o en el caso de empresas de seguros que estuviesen en problemas de solvencia financiera, ¿no?, puedan concretar, digamos, una operación de adquisición o de fusión sin requerir necesariamente de la autorización del Indecopi por temas de libre competencia. Lo que se trata de buscar acá, como es lógico, es que si hay una entidad del sistema financiero en la cual, por ejemplo, todos nosotros o muchos de nosotros tenemos
depósitos y ahorros, ¿no? Lo que busca la norma es que en esos casos, si es que esa empresa tiene un problema de solvencia financiera, no se tenga que esperar, ¿no?, el análisis y el pase previo por el Indecopi para saber si el adquirente que va a comprar esa empresa con problemas de solvencia financiera, una vez integrado con la empresa problemática, genera un problema a la libre competencia o no. Lo que se privilegia en este caso, ¿no?, es que pueda haber un salvataje financiero, ¿no?, y que los fondos de los ahorristas no se vean afectados, ¿no? Bien, bien, le agradecemos por habernos realmente explicado y también reiterado cuáles son, pues, las condiciones que se están dando, al menos en materia de las operaciones que se den en cuanto a empresas o entidades del sistema financiero, porque eso a los peruanos últimamente les importa bastante, y también en el futuro próximo, porque estamos recién recuperándonos de una crisis y un fuerte golpe que hemos sentido todos, y estoy seguro que muchos de aquellos que nos están viendo se lo van a agradecer, al menos para poder poner los puntos sobre las IES en ese apartado. Bueno, esperamos poder tener una próxima conversación más adelante sobre temas relacionados también al mercado de fusiones, adquisiciones y otros aspectos también ligados a lo que sea derecho comercial. Señor Ferrero, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta oportunidad. Feliz, y nada más un comentario breve, final muy corto. Decirles nada más que yo tengo la más absoluta confianza en la gente que trabaja dentro del Indecopi, en los funcionarios del Indecopi que existen al día de hoy, ¿no? Pero estos son roles finalmente que pueden cambiar, ¿no?, o cargos que pueden cambiar y personas que pueden salir, ¿no? Y cuando hago referencia a este riesgo, digamos, de revisiones de oficio, me estoy refiriendo más al mediano y largo plazo, ¿no?, más que al corto plazo, ¿no? Era nada más que eso. Muchas gracias. Bien, no, le agradecemos más bien por las precisiones que nos está dando. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy, por esta ocasión, y esperamos poder reencontrarnos pronto para poder seguir conversando sobre las normas que se aprueben en el Congreso de la República y que nos competen a todos los peruanos. Hasta pronto.